descubrí que mi esposo me mentía cada mañana, y decidí no volver a cargar con nadie más. No sé bien por qué estoy escribiendo esto, tal vez solo necesito desahogarme con alguien que no me conozca. Me llamo Maylin, tengo 31 años y estoy casada con Diego, que tiene 37. Llevamos juntos casi 8 años, 5 de casados. No tenemos hijos. Y últimamente siento que lo que hay entre nosotros se está desmoronando. O tal vez ya se desmoronó y yo sigo fingiendo que no. Lo más difícil de admitir es esto, creo que estoy empezando a odiarlo. Sí, odio es una palabra fuerte. Yo misma me asusto al escribirla. Pero cuando lo veo, cuando lo escucho, siento una mezcla tan pesada de lástima, fastidio, rabia y decepción que me cuesta definirlo de otra forma. Es como si llevara una mochila cargada de frustraciones, y cada día que pasa, él echara una piedra más dentro. Cuando conocí a Diego, no era así. Era todo lo contrario. Tenía una seguridad arrolladora, ese tipo de carisma que hace que te sientas protegida, pero al mismo tiempo emocionada. Trabajaba en una agencia de publicidad como creativo, hablaba con pasión sobre sus ideas, tenía sueños grandes. Quería emprender, decía que un día iba a dirigir su propio estudio. Eso me encantaba de él. Su visión, sus ganas. Me hizo creer que estaba apostando por alguien que sabía lo que quería. Nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo. Al inicio todo era más sencillo. Compartíamos un departamento pequeño, las cuentas iban mitad y mitad, salíamos de vez en cuando, hablábamos de viajes, de comprar un terreno, de crecer. Yo por mi parte trabajaba en una empresa de tecnología. Empecé como recepcionista, pero me esforcé mucho, fui escalando y hoy soy jefa de equipo en esa misma empresa. No me va mal, pero ha sido a puro pulso. En cambio, él se fue apagando. Lo despidieron hace 4 años de la agencia. Según dijo, por una reestructuración interna. Yo lo apoyé. Lo animé a buscar nuevas oportunidades, a renovar su portafolio, hasta le ofrecí mover contactos míos. Pero no aceptaba nada. Decía que no quería volver a una oficina, que era su momento de hacer algo propio. Que se iba a reinventar. Y esperé. Confié. Creí en él. Pero ese algo propio nunca llegó a concretarse. Primero fueron camisetas con frases chistosas que pensaba vender en línea. Después, un canal de YouTube que nunca llegó a grabar. Luego dijo que quería especializarse en criptomonedas, pero solo se la pasaba viendo videos sin tomar ningún curso ni leer algo serio. Luego que consultorías de marketing, sin tener ningún cliente. La última fue que iba a vender cursos sobre inteligencia artificial, sin tener ni idea de programación. No tengo nada en contra del emprendimiento, al contrario. Me parece admirable la gente que se lanza con convicción, que aprende, que pelea por su lugar. Pero Diego no hace nada. Se levanta tarde, se queda pegado al celular todo el día, empieza a leer cosas sin dirección, se emociona con ideas vacías y ahí se queda. En la nada. En promesas. En excusas. Mientras tanto, yo me rompo la espalda para pagar la renta, el mercado, la luz, el gas. Él a veces cocina, y lo dice como si con eso ya compensara todo. Me da vergüenza pensarlo, pero lo he llegado a mirar con desprecio. Me siento sola en esta relación. He intentado hablar con él muchas veces. Le he dicho que entiendo que tuvo un mal momento, que cualquiera puede perder el rumbo, pero que eso no puede ser una excusa permanente. No después de 4 años. ¿Y saben qué hace? Se hace la víctima. Me dice que no lo entiendo, que no lo apoyo, que lo presiono. Que lo conocí siendo un soñador y ahora quiero que sea otro engranaje del sistema. Que no quiere ser un asalariado sin alma. A veces incluso se pone a llorar. Al principio me partía el corazón. Me hacía sentir culpable, me preguntaba si tal vez estaba siendo demasiado dura. Pero ya no. Ahora me molesta. Me parece una estrategia para evadir su responsabilidad. Y lo peor, lo más hiriente, es que ha empezado a atacarme. Sutilmente, pero lo hace. El otro día tuve una presentación importante en el trabajo. Me costó mucho prepararla. Cuando llegué a casa le conté que todo había salido bien, que mi equipo me felicitó. ¿Y qué me dijo él? Qué bueno que alguien aquí se sienta útil. Así, con ese tono irónico, como si mi logro fuera un arma contra él. Como si me sintiera superior. Es en esos momentos que me doy cuenta de que algo esencial se rompió entre nosotros. Ya ni siquiera siento respeto por él.
¿Cómo puedo seguir con alguien a quien no admiro? No tenemos intimidad desde hace meses. Y no es solo física, es todo. No tengo ganas de compartirle nada. Me siento emocionalmente sola, aunque él esté en la misma cama. Y lo que más me duele es que yo sí quise construir algo con él. Quise hacerlo juntos. Pero ahora siento que todo lo estoy arrastrando yo sola. Me imagino cómo sería mi vida sin él y no me da miedo. Al contrario, siento alivio. Pero también siento culpa. Porque sé que él me quiere. A su manera, pero me quiere. No me ha sido infiel, no me maltrata, no me grita. Solo, no hace nada. Y no sé si eso es razón suficiente para terminar. Lo que sí sé es que yo me estoy apagando. Estoy viviendo una vida que ya no quiero. Y no sé cuánto más voy a aguantar. A veces me despierto antes de que suene la alarma, con el corazón acelerado y una angustia que no sé explicar del todo. Miro hacia mi lado de la cama, y ahí está Diego, roncando suave, con la misma expresión de siempre, una mezcla entre cansancio y desinterés. Me levanto en silencio, me alisto para el trabajo y salgo sin despertarlo. Esa rutina se ha vuelto un reflejo de lo que somos ahora, dos personas que viven bajo el mismo techo, pero ya no están realmente juntas. Durante meses fui posponiendo la conversación. Por miedo, por costumbre, por culpa. Porque pensaba que si lo enfrentaba directamente, algo iba a romperse para siempre. Pero un día no pude más. Fue un domingo por la tarde. Estábamos sentados en el comedor, él con su celular, yo con mi taza de té, y todo en mí gritaba que ya no podía seguir así. Le pedí que guardara el teléfono. Le dije que necesitaba hablar con él en serio. Me miró con cara de preocupación, como si ya supiera por dónde iba la cosa. Y sin rodeos, le dije que no era feliz. Que sentía que llevaba años remando sola, que nuestra relación se había convertido en una carga para mí, y que si no hacía un cambio real y concreto, me iba a ir. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era la verdad. Porque ya no podía con esa doble vida en la que afuera me mostraba entera, eficiente, fuerte, y por dentro me sentía devastada, invisible, cansada de fingir. Diego no dijo nada al principio. Se quedó mirándome en silencio, como si no supiera cómo procesarlo. Me preguntó si lo estaba dejando. Le dije que no todavía, pero que ya no era un amague ni una súplica. Era un límite. Uno claro. Y que no lo iba a volver a repetir. Respiró hondo, se frotó la cara con las manos y, para mi sorpresa, dijo, «Tienes razón». No se defendió. No me acusó de exagerada. No lloró. No me culpó por presionarlo. Solo dijo eso. Que yo tenía razón. Y me dejó sin palabras. Porque esa fue la primera vez en años que lo vi asumir algo sin hacerse la víctima. Esa noche casi no dormimos. Yo me sentía rara, entre aliviada y temerosa. Y al día siguiente, Diego se levantó antes que yo. Se duchó, se vistió, se sentó en la mesa del comedor con su laptop, y empezó a revisar páginas de empleo. Lo miré sin decir nada. Quería creerle, pero al mismo tiempo, tenía miedo de ilusionarme. Durante los días siguientes lo vi actualizar su currículum, postularse a vacantes, incluso ir a entrevistas. Me dijo que había encontrado una empresa de logística que buscaba un coordinador de proyectos, y que le interesaba el puesto. No tenía que ver con publicidad ni con lo que había hecho antes, pero dijo que necesitaba trabajar, que quería volver a sentirse útil. Cuando me contó que lo habían llamado para comenzar en 2 semanas, no supe cómo reaccionar. Una parte de mí quería abrazarlo, la otra solo quería observar en silencio, esperando a ver si esta vez sí era cierto. Y así fue. Al menos eso parecía. Diego empezó a levantarse temprano, se arreglaba, se iba puntual. Me decía que el ambiente en la empresa era bueno, que estaba un poco oxidado con algunas herramientas, pero que estaba dando lo mejor de sí. Incluso me contó que uno de sus compañeros tenía su misma edad y también había pasado por una etapa difícil sin trabajo, y que hablar con él lo hacía sentir acompañado. Por mi parte, traté de bajar la guardia. No quería estar a la defensiva todo el tiempo. Quise darle el beneficio de la duda, darle espacio para demostrar que esta vez hablaba en serio. Y poco a poco, empecé a sentirme más liviana. Como si, por fin, no estuviera sola cargando todo. Tuvimos conversaciones que hacía mucho no teníamos. Sobre nosotros, sobre cómo nos sentíamos. Él me pidió perdón. Me dijo que había estado deprimido, que no supo cómo manejar la presión, que se sintió inútil,
y que esconderse en ideas absurdas fue su forma de no enfrentar la realidad. Escuchar eso me dolió. Porque durante tanto tiempo pensé que él simplemente no quería hacer nada, que era perezoso, irresponsable. Y claro, nada justifica todo lo que me hizo cargar, pero al menos había un intento de sinceridad. No lo dije en voz alta, pero me empecé a preguntar si aún podíamos salvar algo. Si era posible reconstruir lo que alguna vez tuvimos. A veces, cuando lo veía salir con ese aire de propósito, recordaba al Diego que conocí, al que me hizo enamorarme. Incluso volvimos a tener intimidad. Fue extraño al principio, como si nos estuviéramos redescubriendo. Pero fue real. No fue una costumbre ni un acto mecánico. Fue suave, íntimo. Como una tregua. Un espacio sin resentimientos. Yo seguía en terapia, eso no se lo había dicho todavía. Llevaba meses yendo porque necesitaba entender lo que me estaba pasando, porque había llegado a un punto de desgaste que no podía ignorar. Y en una de esas sesiones, mi psicóloga me preguntó si le había propuesto a Diego hacer terapia también. Lo pensé. Y un par de días después, se lo mencioné con calma, sin imponerle nada. Le dije que a mí me estaba ayudando, que tal vez a él también le serviría. Me respondió que lo iba a pensar. Y eso me bastó. Ya no esperaba milagros, solo pequeños gestos que indicaran que no estaba sola en el esfuerzo. Por primera vez en años, sentí que tal vez sí era posible volver a empezar. Durante un par de semanas, todo pareció más estable. No diré que perfecto, porque la tensión no desapareció de un día para otro, pero al menos había un ritmo. Un cambio. Diego salía todas las mañanas, vestido con camisa, mochila al hombro, me daba un beso en la frente y se iba como alguien que recuperó algo de dignidad. Yo, por mi parte, me aferraba a la idea de que tal vez si habíamos cruzado un umbral. Empecé a soltar un poco la desconfianza. Le preguntaba con discreción cómo le iba, él me contaba que estaba aprendiendo rápido, que el jefe era exigente pero justo, que los días se le pasaban volando. Incluso llegaba a casa con esa mezcla de cansancio y satisfacción que uno tiene cuando al menos siente que su tiempo fue bien invertido. Había detalles que me hacían creer que esta vez sí, que por fin estaba poniendo los pies en la tierra. Pero algo, no sé qué, empezó a sonar raro. Al principio eran cosas pequeñas. Comentarios contradictorios, como que había estado en una reunión de oficina pero después decía que había salido todo el día a campo. O que le habían cambiado el horario y no sabía bien cuándo entraba al día siguiente. Pequeñas incoherencias que mi mente quiso pasar por alto. Hasta que un lunes cualquiera, todo se desmoronó. Ese día no trabajé. Era feriado en mi empresa. Y se me ocurrió sorprenderlo con su comida favorita, hecha por mí, guardada en un tupper para que pudiera calentarla en el almuerzo. Pensé en acercarme a su trabajo, dejarle el almuerzo y volverme. Un detalle. Un gesto. Él me había dicho que la empresa quedaba en el centro, en una calle específica. Busqué la dirección en internet. No encontré mucha información, pero había un edificio con esa numeración. Tomé el metro y fui. Cuando llegué, lo que encontré me dejó helada. El edificio estaba viejo, abandonado. No había recepción, no había portero, ni siquiera un letrero que indicara alguna actividad comercial. Las persianas estaban bajas, cubiertas de polvo. Me acerqué a una tienda cercana, pregunté si ahí funcionaba alguna empresa de logística, y me dijeron que ese lugar llevaba cerrado años. Sentí como me temblaban las manos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé a Diego. No contestó. Esperé. Llamé otra vez. Me atendió con voz serena, como si nada pasara. «Que estoy ocupado, ¿qué pasa?», me dijo. «¿En qué oficina estás?». «Estoy aquí afuera», le respondí, sin rodeos. Silencio. Tardó unos segundos en reaccionar. Justo salí a hacer una entrega, no estoy en la oficina ahora mismo». Sentí un nudo en la garganta. Me apoyé en una pared. Quise gritarle, exigirle que me dijera la verdad, pero no pude. Solo le dije: «Y Diego, el edificio está vacío. Aquí no hay ninguna empresa». Y colgó. Así. Sin una palabra más. Sin una explicación. Solo cortó la llamada. Me quedé ahí parada, atónita, con el recipiente de comida aún en las manos. Mi cuerpo estaba en modo automático. No entendía nada. Me subí al metro de vuelta, sin saber qué hacer. La ciudad se movía como siempre,
pero para mí todo estaba detenido. No podía pensar con claridad. No podía creerlo. Pero el destino no tardó en darme el golpe final. Al hacer un cambio de línea, al bajarme en una estación intermedia, lo vi. Estaba sentado en una banca, comiendo un sándwich, con sus audífonos puestos y cara de quien no tiene prisa por nada. Vestido como si realmente estuviera trabajando. Lo observé unos segundos, paralizada. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, se puso de pie de golpe, como si lo hubieran pillado robando. Tartamudeó algo, intentó acercarse. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, con cara pálida. No. ¿Tú qué haces aquí? ¿No se supone que estabas trabajando? Intentó balbucear una excusa, dijo que estaba en su hora de almuerzo, que había salido a hacer una entrega, que justo había pasado por ahí. Pero no podía mirarme a los ojos. No le salían las palabras. Lo enfrenté. Le dije que ya había ido a la dirección, que era mentira, que no existía la empresa, que nadie lo conocía, que el lugar estaba abandonado. Que había estado preguntando y esperando, y que todo era una farsa. Ahí, sin más escapatoria, bajó los hombros. Y lo admitió. Nunca había tenido un trabajo. Nunca fue contratado. Desde el primer día, desde esa supuesta entrevista, desde ese me aceptaron, todo fue una mentira. Cada mañana salía de casa con su disfraz de empleado, y pasaba el día en el metro, caminando, escuchando música, matando el tiempo. Según él, no sabía cómo decirme que seguía sin rumbo. Que no quería decepcionarme. Que necesitaba pensar. Que prefería que yo creyera que tenía trabajo antes que enfrentar el juicio o el dolor de reconocer que no podía con su vida. No pude contenerme. ¿Pensar? ¿Esconderte durante semanas mientras yo te sostenía todo? ¿Inventarte una vida ficticia mientras yo te creía? ¿Te parece justo eso? Él solo me pidió que no lo insultara. Que no lo destruyera ahí mismo. Que estaba haciendo lo que podía. Y eso fue lo que me hizo explotar. Ah, no, Diego. Estás haciendo lo que te da la gana, no lo que puedes. Podías haber dicho la verdad. Podías trabajar de lo que fuera mientras encontrabas tu camino. Pero preferiste esconderte. Preferiste mentirme. Burlarte de mí. No gritaba. Mi voz salía baja, contenida. Pero dolía más así. Porque cada palabra salía desde el fondo. Desde la decepción más absoluta. No puedo perdonarte esto, le dije. Y me fui. Lo dejé ahí, sentado con su sándwich y su cara de niño atrapado en una travesura. Caminé hasta la salida más cercana, con las lágrimas empujando por salir, con una rabia sorda y un dolor que no sabía cómo acomodar dentro de mí. Lloré en el baño de la estación. Lloré en el vagón. Lloré cuando llegué a casa de mi hermana. Ella no hizo preguntas. Solo me abrazó. Desde ese día no volví a hablar con Diego en persona. Se quedó en casa de su hermano, al menos eso me dijo por mensaje. Me escribió varias veces, algunos textos largos pidiéndome perdón, explicándome sus miedos, su confusión, todo lo que supuestamente sintió durante ese tiempo. Me decía que me amaba, que no sabía cómo reparar el daño, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza. Pero yo ya no quería escuchar nada más. Porque no era solo una mentira. Era el nivel de cálculo, de frialdad, de egoísmo que implicó sostener una farsa así durante semanas. Hacerme creer que estaba cambiando, mientras cada día se vestía y salía a hacer tiempo por ahí como si nuestra vida fuera un juego. Yo no necesitaba un héroe, solo un compañero. Y él eligió mentirme. Así que empecé el proceso de separación. No teníamos hijos, así que fue más fácil en lo legal. Pero emocionalmente, no hay nada fácil en ver cómo se derrumba lo que alguna vez llamaste hogar. Me dolía aceptar que había apostado por alguien que nunca estuvo realmente dispuesto a crecer conmigo. Me dolía admitir que estuve años esperando un cambio que nunca llegó. Diego intentó hablar una última vez antes de firmar los papeles. Me pidió vernos en persona. Me dijo que había empezado terapia, que estaba buscando trabajo de verdad, que había tocado fondo y que por fin entendía todo lo que había perdido. Que se sentía avergonzado. Que quería enmendar lo que pudiera. Se arrodilló. Me tomó la mano. Lloró. Y por un instante, sentí pena. Pero no fue suficiente. Ya no. Porque el daño estaba hecho. Porque las palabras, por más sinceras que suenen,
llegan tarde cuando la confianza está muerta. Y la mía había sido enterrada en esa estación de metro donde lo vi por última vez siendo alguien que yo ya no conocía. Así que firmamos. Sin discusiones. Sin gritos. Solo el cierre que necesitábamos. Mi hermana me ofreció quedarme con ella el tiempo que quisiera. Pero yo decidí alquilar un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Empecé de nuevo. Me compré unas plantas. Pinté una de las paredes de azul. Empecé a leer más. A salir sola. A reencontrarme conmigo. Lo más extraño fue la sensación de ligereza. No me había dado cuenta de cuánto peso llevaba encima hasta que lo solté. Y sí, hubo noches en que lloré. No por él, sino por mí. Por todo el tiempo que aguanté, por todo lo que postergué, por todas las veces que me dije que tenía que ser fuerte. Porque una también se cansa de ser la que sostiene, la que empuja, la que espera. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar los cambios en mí. En mi energía, en mi ánimo, en cómo me hablaba. Ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. Ya no tenía que medir mis palabras para no herir un ego frágil. Podía simplemente vivir. Hoy, algunos meses después, no puedo decir que todo está perfecto. Pero estoy mejor. Más tranquila. Más firme. Más yo. Y aprendí algo que no quiero olvidar nunca. El amor no alcanza si no hay respeto. Si no hay crecimiento mutuo. Si uno de los dos se sienta a ver cómo el otro se parte el alma por sostener todo, eso no es amor. Es dependencia. Es miedo. Es comodidad. Y yo ya no quiero vivir así. Puede sonar fuerte, pero hoy agradezco que todo se haya revelado de la forma en que se reveló. Porque si no, quizás seguiría ahí, creyendo que algún día él despertaría. Esperando lo que nunca iba a llegar. Ahora sé que a veces soltar no es rendirse. Es salvarse. No sé si Diego alguna vez va a cambiar. Ya no es mi problema. No le deseo mal. Solo quiero que, por su bien, deje de mentirse a sí mismo. Y a quienes alguna vez estuvieron en un lugar parecido al mío, solo puedo decirles esto: no estás sola. No estás loca. No eres egoísta por querer algo mejor. Y a veces, el mayor acto de amor es elegirte a ti misma. Gracias por leerme. Por acompañarme. Por hacerme sentir que no estaba tan sola como creía. Hoy, al fin, empiezo de nuevo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.